Vamos entonces, lo que vamos a hacer hoy es a resolver los ejercicios del segundo parcial para que ustedes entonces vean dónde realmente fallaron. Vieron todas sus notas, ¿verdad que sí? Sí. Ok, bien. Entonces vamos de manera rápida a ver entonces la solución de los problemas, entonces para que ustedes procedan a hacer su corrección. Todo visualiza la pantalla. Sí, profesor. Bien. Entonces ya ustedes saben, vamos a hacer el primer problema que dice, yo le daba una viga, diagrama, pues había que determinar el diagrama de momento de la fuerza ocultante, momento flector, la tensión por flexión máxima, el esfuerzo ocultante máximo y comprobar entonces todo esto por M de Sol. Se trata de una viga simplemente apoyada, realmente con dos cargas concentradas y una de 1000 y una carga distribuida de forma uniforme de 500 libras-pie. Y entonces el perfil de esa viga realmente es un perfil T invertido. Entonces, ¿cómo procedemos nosotros? A hacer el cálculo de las reacciones. Sumatoria de fuerza en Y igual 0 y nosotros ahí entonces, como tenemos una fuerza distribuida, conseguimos entonces la convertimos en una concentrada a través de su área y eso nos daba a nosotros entonces realmente 3000 el Q1. Entonces ya yo tengo entonces que la suma de las reacciones es 5000 con los 2000 de entonces las dos concentradas. En este caso tomé sumatoria de momento en B y obtuve entonces que mis reacciones fueron realmente de 2500 y 2500. Si ustedes se fijan, realmente se trata de una viga simétrica. Si yo tengo 3000 acá, 1000 y 2000 y 1000 son 2000. Eso me hace 5000, lo que significa entonces que las reacciones tienen que ser entonces iguales, como nos dio acá. Hacemos un primer corte. Entonces el primer corte va de 0 a 1, donde yo tengo la fuerza concentrada. Entonces ahí colocamos la reacción y colocamos entonces una fuerza cortante que va hacia abajo y un momento flector en sentido antihorario. Entonces aplicamos sumatoria de fuerza en Y y determinamos entonces la ecuación de fuerza cortante. Si ustedes se fijan, B de X es RA, que es 2500, es decir, es una constante. Para todos los valores de X se mantienen los mismos valores, es decir, en B0 tengo 2500, en B1 tengo 2500. Tomo sumatoria de momento en 1, 1, es decir, que es el punto de corte acá. Entonces tengo RA por X menos M de X. Eso me da que M de X es RAX, de donde M de X es 2500X. Entonces tengo la ecuación de momento es la ecuación de una recta. Entonces evaluamos eso para 0, para X igual 0. Entonces 2500 por 0, si X es 1, 2500 por 1 me da M de 1, 2500 libras-pie. Ahí tenemos definido ya el segundo corte. Nos vamos entonces al primer corte, perdón. Nos vamos al segundo corte de 1 a 2, antes de la distribuida. Entonces ahí entra ya la concentrada. Entonces tengo el diagrama del cuerpo libre de ese tramo. Entonces tengo sumatoria de F de Y, 0 y positivo hacia arriba. RA menos 1000 menos B de X igual 0. Entonces, donde B de X es ¿quién? RA es 2500 menos 1000 me da 1500. Sigue siendo entonces en el segundo corte, entonces una constante, la ecuación de cortante. Evaluamos entonces en 1 y en 2 y me da entonces 1500 y 1500 porque es una constante. Aplicamos sumatoria de momento en 2, 2. Tenemos RAX por X menos 1000 por X menos 1 menos M de X igual 0. Entonces M de X es 2500X menos 1000 por X menos 1. Esta ecuación es de primer grado, entonces una ecuación de primer grado es una recta. Evaluamos si X1
nos da entonces 2500, como tiene que ser, como nos dio entonces acá a nosotros. O sea que estamos bien, vamos bien. Entonces en 2 nos da a nosotros 4000. Vemos el tercer corte. Entonces ahí entra entonces ya la fuerza distribuida. Entonces tenemos la carga concentrada de 1000 y tenemos entonces una porción de la distribuida. Entonces le llamo entonces, concentro esa porción de distribuida en Q2. ¿A qué va a ser igual Q2? Bueno, la distancia, entonces fíjense, distancia de corte, 1000 al punto 33 es X menos esta parte. Entonces el brazo de palanca desde Q2 a 33 realmente es ¿quién? Como aquí esto es 1 y 1, sería entonces X menos 2. Entonces la base para Q2 es X menos 2 y la altura es Q pequeña, es decir, 500. Por lo tanto, puedo trabajar entonces ya con la sumatoria de fuerza en vertical igual 0 positivo. RA menos 1000 menos Q2 menos BDX igual 0. Donde BDX es 2500, 1000 libras menos Q2. Entonces, pero Q2 ya tenemos que es X2 menos 500. Fíjense que tengo entonces la ecuación de BDX, que es 1500 menos 2 por 500. Entonces es la ecuación primer grado, una recta. Si X es 2, nos da entonces a nosotros BD2 1500 menos 0, eso da 1500. Si X es realmente 8, que es el tramo completo que tiene ese corte, va desde 2 a la concentrada va desde 2 a 6, entonces como ya yo tengo los dos anteriores, entonces va desde 2 a 8. Entonces tengo X igual 8, 1500 menos 6 por 6 por 500. Eso da entonces menos 1500. Entonces sumatoria de momento en 3,3, RAX menos 1000 por X menos 1 menos. Entonces como la distancia que hay, si esto es X menos 2, la mitad de X menos 2, X es X menos 2 sobre 2. Entonces, ¿qué es esto que está acá? Menos m de x igual 0. Entonces de ahí despejamos a m de x. Nos queda entonces 2500 por x menos 1000 por x menos 1 menos x menos 2 al cuadrado por 500 sobre 2. Ecuación de segundo grado. Evaluamos. Si x igual 2, nos da entonces m de 2 4000. Si x es 8, significa entonces también nos da a nosotros 4000. Eso significa de antemano que yo debo buscar entonces un valor que esté entonces entre esos dos valores, porque para yo saber si tengo el máximo realmente entre 2 y 8. Hacemos el cuarto corte, entonces de entre 8 y 9, es decir, antes de la carga de la última carga concentrada. Entonces aquí entra la distribuida completa con un Q3. El Q3 sería el mismo Q1, entonces eso es 6 por 500, 3000. Entonces sumatoria de fuerza en Y igual 0 positivo hacia arriba, RA menos 1000 menos Q3 menos BDX, después a BDX me da menos 1500, una constante. Para 8 es menos 1500 y para 9 menos 1500 porque es una constante. M de 4, M44, o sea, el sumatorio de momento en el punto 44, que es el de corte, igual 0 positivo en sentido horario. RA por X menos 1000 por X menos 1 menos Q3 por X menos 5, porque aquí como entra completo, esto es 6, tengo 3 acá, tengo 1 y 1, entonces X menos 5 es la distancia de Q3 al punto 44. Entonces menos m de x igual 0. Entonces me da una ecuación de una recta, o sea, grado 1. Entonces si x es 8, eso me da m de 8, 4000. Evalúo para 9. Entonces en m de 9 da 2500. Voy al quinto corte ya, que es el último corte. Entonces la sumatoria de fuerza en Y igual 0, donde tengo la ecuación de cortante es una constante, menos 2500, entonces eso significa que en 9 y en 10 realmente me queda menos 2500. En M,
sumatorio de momento es 5 y 5, me da entonces una recta que es esta ecuación. Entonces la evaluamos en x igual 9, entonces me da, ¿cuánto? 2500. En x igual 10, entonces nos da a nosotros realmente 0. Entonces ahí está ya todos los cortes con todos los diferentes valores. Buscamos entonces, calculamos el M máximo del tramo donde tengo la distribuida. Y eso es lógico porque si ustedes se fijan, yo tengo en ese corte, que es el tramo 3.3, o sea, el tercer corte, si ustedes ven, en 2, el cortante en 2 es 1500 y en 8 pasa a menos 1500, es decir, corta el eje de las X. Si corta la cortante del eje de las X, significa entonces que ahí hay un valor interesante para nosotros, que posiblemente esté ahí un momento máximo. Entonces lo conseguimos, eso ya se lo he explicado. Tengo entonces la ecuación de momento, tomo la primera derivada, la derivo, o sea, 2500, le quito la X, aquí tengo menos, ¿quién? Menos 1000, y aquí tengo 2 por X menos 2 sobre 1 elevado a la 1, entonces sobre 2 por 500, se ve acá entonces el 2 con el 2, y me queda entonces 500 por X menos 2, eso igual a la primera derivada a 0 y despejo, me da X5, como tiene que ser. Entonces ese valor X5 lo sustituye entonces en la ecuación de momento y me da entonces 6250 libras-pie. Y ese realmente es ya, grafico todos mis valores. Fíjense, 2500 constante, entonces me baja a menos 1500 en este tramo constante, entonces aquí tengo una línea recta, paso de 1500 a menos 1500, tengo entonces acá este tramo es menos 1500, acá tengo entonces menos 2500, y entonces todo lo rojo ya es el diagrama de fuerza cortante. Entonces tengo, si ustedes se fijan, el momento flector en el primer tramo tengo una recta, entonces segundo tengo entonces realmente una recta, y en el tercero tengo entonces una curva de segundo grado que empieza entonces en 2 en 4000 y termina en 8 en 4000. Entonces yo determiné el momento máximo, que es 6250, y tengo entonces ya en el último tramo, entonces en el tramo entonces en el cuarto corte y en el quinto tengo entonces realmente dos rectas, y esa me sale entonces la ecuación, el diagrama de flector. Si ustedes se fijan, realmente el diagrama de flector y el diagrama de cortante son diagramas simétricos, porque la viga es simétrica. O sea, lo que pasa aquí en este caso del cortante, tengo un lado positivo y tengo un lado negativo, por eso es los mismos valores, el mismo comportamiento. Lo mismo, yo podía graficar solo, llegar primero, segundo y tercer corte, y después el resto repetirlo a sí mismo, los valores. Entonces, eso o sea, en la práctica se hace ese asunto, porque no hay que graficar todo, hacer todos esos cortes. Entonces, con eso nosotros ya concluimos entonces que la primera parte, que es diagrama de fuerza cortante y momento flector. Preguntas hasta ahí. Hubieron personas que lo hicieron mal. ¿En qué fallaron? En esa no tengo pregunta, profesor. En la que sigue, sí, se analiza el perfil. Bien, pero hubieron otros que fallaron también haciendo esa parte.
yo me equivoqué con la carga distribuida, es de 500 y 5000. Sí, Bárbaro, tú te equivocaste en muchas cosas, hiciste muchas cosas malas ahí, Tiberio, en tu examen, en los dos exámenes. Hicieron una cosa rara ahí. Bien, vamos entonces, pero a hacer entonces ahora, a determinar entonces el segundo punto, que es la flexión máxima. Ustedes saben que la flexión máxima es, para yo determinarlo, es sigma igual a m por c sobre i. Es decir, yo debo determinar entonces realmente ya a quién. A C tengo al momento. El momento realmente en este diagrama, el momento es 6250. Ese es el valor máximo en donde yo estoy evaluando. Entonces, ¿qué pasa? C, para yo determinar a C, debo determinar realmente entonces las coordenadas del centroide. Y tengo que determinar entonces evidentemente el valor del momento de inercia. Entonces, para eso, nosotros entonces, si ustedes se fijan, hacemos, voy a rotar acá, roto acá, y tengo realmente esta tabla. En esta tabla que yo tengo el i, tengo el elemento, tengo a sub i, tengo x sub i, y sub i, tengo a sub i por x sub i, tengo a sub i por y sub i, tengo entonces ixg, y xg, y ysg, tengo aquí en axg menos xi por a, entonces tengo a ysg menos y por a, y tengo entonces aquí ya eso es al cuadrado, entonces aquí tengo que, tengo entonces a la suma de quién, de ixcg más entonces el valor en la vertical, o sea, con y. Si tengo a x, tengo entonces a y. Si tengo a y, tengo entonces a la diferencia acá en x. Y ya, entonces tengo mi perfil. No sé también por qué ustedes fallaron acá. Yo no entiendo. Y lo tienen entonces en M de Sol y me entregan un problema malo en M de Sol. O sea, yo no entiendo. Yo realmente yo a veces digo, ¿qué pasa? Porque como yo, sabiendo que me está dando una cosa diferente a lo que yo estoy escribiendo en un papel, yo le entrego en el papel mal. Teniendo ustedes la comprobación con el software, señores. No entendí nada, absolutamente nada de eso. Tengo un perfil. Tiene ese perfil, fíjense, yo con 4 dimensiones ya la saco. Y lo otro también, que no tampoco entendí. Yo le estaba dando en el segundo problema, en el taller, le estaba dando el momento de inercia en el problema de taller. Yo no sé cómo ustedes, con esa imaginación que tienen, determinaron que yo le di el perfil de las dimensiones de... No, yo le estoy dando ya a ustedes el momento de inercia. Se lo di ya. Y le dije, mire, el centroide está ubicado a tantos milímetros de la base. Ya, eso no había que, usted no tenía que hacer nada. Utiliza esos valores. Ah, no, ellos inventaron una tabla, una cosa, hicieron y determinaron el momento de inercia. Yo, mierda, pero yo dije, ¿cómo es la cosa? Vamos a ver. Yo tengo este perfil en T invertido. Lo separé en dos, lo divido en dos partes, dos áreas, el área 1 y el área 2. El área 1 es la vertical y el área 2 es todo la parte de horizontal. Rectángulo 1. Eso vale ¿cuánto? 3 por 6. Entonces tengo aquí 9, que es 3, 3 y 3, 9 por 2. Entonces 3 por 6, 18, 9 por 2, 18. Entonces, nada, ¿qué tengo? Terminar aquí en a sub i y a x sub i y a y sub i. Si ustedes se fijan, aquí tengo 3 y 3, ¿cuánto? 4.5. Pero entonces el y sub i, entonces si tengo 2 y esto vale 6, 2 más 3, 6, 5. Entonces aquí tengo cuál es mi x, o sea, mi xi, entonces la mitad de 9, 4.5. Y el y sub i, 1, y sub i,
4.5, 4.5, 5 y 1. 18 por 4.5, 81. 18 por 4.5, 81. 18 por 5, 90. 18 por 1, 18. Un rectángulo para los momentos de base, altura cubo sobre 12. Mi base es esta, mi altura es esta. O sea, 3 por 6 al cubo sobre 12. Entonces aquí tengo 9 por 2 al cubo sobre 12. Entonces aquí invierto ya en el momento con respecto a y. O sea, 6 por 3 al cubo y aquí entonces tengo 2 por sobre 12. Calculo entonces mi coordenada de centroide, sumatoria de que, es decir, esta columna 81 más 81 la sumé, el área la sumé y entonces 90 más 18 la sumo. Entonces 162 entre 36 me da 4.5. 108 entre 36 me da 3. Y ahí tengo las coordenadas. La sustituyo en esta fórmula. Que cuando usted no sabe una cosa y entonces se ponen también a inventar, fueron muy creativos con el examen, haciendo una cosa rara y no sé, entonces, porque tenía un jodido video que yo le di a ustedes, con esto, no, hicieron una cosa ahí rarísima, pero bueno, entonces, esto, ¿qué significa? Que no tengo nada, o sea, en XCG menos X sub y me da 0 en ambos elementos. Entonces, en la parte de Y, como es, tengo a 3 menos 5 y tengo a 3 menos 1. Entonces, eso me da 72, 72. Entonces, tengo ¿cuánto? Sumo 54 más 72 y sumo 54. O sea, 54. Perdón, 13.5 más 0 acá. Entonces aquí tengo entonces para el segundo elemento, ¿a quién tengo? Tengo entonces, estoy en X, tengo a 6 y le sumo entonces aquí al 72 Y. Entonces tengo acá 121. Entonces en y le sumo entonces a X que es 0. Eso da 121. Sumo 204 y 136. El valor que a mí me interesa realmente es el momento de inercia con respecto a X. Entonces que 204 pulgadas cúbicas a la cuadra. ¿Eso se entiende, señor? ¿Por qué a usted le dio diferente? ¿Eh? Si usted hace esa tabla con esas cosas, no tenía perdedera. No hay perdedera, porque es que la tabla le da todo. Pero hicieron una cosa ahí, se ponen a teorizar con una teoría rara. Entonces, si se ponen a teorizar con una teoría rara, entonces apréndasela bien esa teoría rara. Entonces, pero no sé. Bien. Pasamos entonces, y yo tengo realmente mi centroide y tengo entonces mi momento de inercia. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos entonces ya mis valores. Cálculo la tensión por flexión, MC por I. Entonces, yo sé ya que el M es 6250. Bien. Pero entonces, yo tengo entonces, si ustedes se fijan, realmente, el Y, o sea, acá, es 3. Entonces, ¿qué pasa? Como esto es 8, 6 más 2, 8, yo tengo entonces hacia arriba, tengo 5. Y por eso yo tengo aquí 5 pulgadas, entre 204 pulgadas a la 4. Entonces, esto lo convierto a pulgadas, 6250 por 12 por 5. Entonces, ¿qué pasa?
¿Cómo fue que nos dio a nosotros ese momento? Ese momento nos dio positivo. Entonces, si el momento es positivo, ¿qué significa eso? Que las fibras superiores trabajan a como a compresión. Como el momento es positivo, las fibras superiores trabajan a compresión. Entonces me da 1838.235 psi. Entonces voy hacia abajo, que son las de ya tracción. Entonces, ¿con quién? Con la distancia de 3 pulgadas. Fíjense que estas dos distancias tienen que sumar entonces lo que es la altura del perfil completa. Entonces, ya tengo 3 y eso me da entonces las fibras inferiores que trabajan a tracción. Se ve acá cómo estas fibras, o sea, realmente se compresionan y cómo estas traccionan. Y entonces el esfuerzo cortante que tengo, entonces, esto vale 5, tengo entonces por encima de esta área del 5, entonces defino mi área, mi A sub P, entonces la mitad, el centroide, entonces como esto tiene 5, es 2.5, entonces calculo AP, ¿a quién va a ser igual a P? AP va a ser ¿cuánto? O sea, base que es 3 por quién, por 5, 15 pulgadas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y cuál es Y media? Y media 2.5, entonces multiplico 15 por 2.5 me da 37.5. Entonces, ¿por quién? Por mi cortante máximo. Veo que el cortante máximo que yo tengo es 2500 y 1500, entonces eso es 2500. Entonces, el momento de inercia es el mismo, 204 y 3 pulgadas. Y eso me da 153.186. Y ahí está el primer problema. Esperen un momento, señor.
¿Sí? Hola, hola. Buenas. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Entonces, vamos a ver entonces cómo, si ustedes lo entienden, qué pregunta tienen con respecto al ejercicio. O sea, no sé qué pregunta tienen. ¿Qué duda tienen ustedes? O sea, y lo pueden modelar eso, o sea, lo que modelaron, no sé por qué fallaron el modelamiento con el MD Solids. Realmente no sé. ¿Qué? ¿Lo hacemos en MD Solids? Sí. Sí, por favor. Sí, por favor. Bien, vamos a ver. Visualizan MD Solids. Sí. Sí, señor. Vamos entonces a ver. Él dice que la longitud total, ¿cuánto es? La longitud es 10, ¿verdad que sí? Tengo 10. Ese es 10 pies. Entonces tengo los soportes, donde están en los extremos, 0 y 10. Entonces, tengo entonces una concentrada que va hacia abajo y eso está localizada a un pie, entonces su valor es 1000 libras. Tengo entonces la distribuida, entonces que empieza en 2, termina en 8. Entonces, ¿y cuánto vale? Vale 500. 500 libras pie. Ahí está. Y tengo entonces la otra concentrada. Entonces, ¿dónde está? En X9. Vale 1000. Profe, Sí. perdón, la pantalla no se le está viendo. Por lo menos ¿Nadie ve la pantalla? no sé los otros si están viendo. No, se quedó en el principio se quedó. Se quedó en el menú de MD Solid, sí. O sea, no la veo. Vamos a ver. Vamos a ver cómo lo... Pero, profesor, se ve el puntero, el mouse. Visualicen ustedes ahí. Ahora sí.
Ahora sí. Profesor. O sea, eh, o sea, ahí están viendo ustedes todo. O sea, otra vez. Sí, sí, estamos viendo. Vamos a ver. O sea, ahí están o sea, cargamos y entonces vemos nosotros realmente lo que yo le decía, fíjense 2500, que es lo máximo que tengo, y tengo entonces los 6250. Ahí está la viga ya definida. Vamos entonces a definir entonces realmente a diseñar entonces. Voy a diseñar la sesión. Están viendo, ¿verdad que sí? Tengo entonces una T, entonces Sí. esa T la voy a invertir, o sea, la voy a rotar. Entonces ahí está rotada, utilizo XY, entonces, ¿y qué tengo? Tengo entonces acá, tengo 3, esto es ¿en qué? En pulgada. Esta distancia vale 6, esta distancia vale 2, y esta distancia de acá vale ¿cuánto? 9. Entonces ahí está todo ya, computo. Y eso, señores, yo digo, bueno, yo a veces pienso que no sé. Este es el momento de inercia. ¿Cuánto fue que yo le di a ustedes? 204, mírenlo ahí, 204. Momento de inercia con 3, o sea, todo está ahí ya. Ya ahí no había que hacer más nada. O sea, yo no sé por qué le dio diferente eso a ustedes, porque lo están haciendo aquí, lo están modelando. Yo no entiendo, no entiendo. Definitivamente no entendí, pero bueno. Entonces, vamos entonces acá a diseñarle entonces capturamos, entonces para diseñar entonces hacer el análisis de los esfuerzos. Yo tengo entonces, ¿qué tengo? Tengo mi sección ya, entonces, ¿cuál sería el esfuerzo axial? No tengo. ¿Cuál sería el momento, la fuerza cortante? 2500. ¿Y cuánto sería el momento 6250? Entonces, mírenlo ahí ya. Salió de todo. O sea, salió el 1800 y pico y el otro entonces salió el 1102. ¿Cómo hacemos entonces el cortante? Mírenlo acá. Entonces, y ahí están los valores. Fíjense que aquí está el 153.186, donde está el mayor valor, que es acá, que fue el valor que ustedes le calculamos. Entonces ahí está todo ya. ¿Qué no entiende? O sea, ¿dónde fue que se confundieron? Para ver si yo le aclaro algo. Porque cometieron el mismo error como lo cometieron entonces en el otro problema. Yo no estoy diciendo de los otros problemas que son más complejitos, un poquito más complejos, pero esto es, porque aquí yo, inclusive los otros problemas tienen la respuesta también, entonces hasta que no le da la respuesta no lo presente mal la respuesta, porque el M de soledad te da la deformación, entonces no lo presente mal. ¿Qué no entiende de este problema? ¿Qué lo confundió? Bueno, yo me perdí realmente porque mi internet está bastante lento y no me cargaba bien el video en la parte de la tabla, pero ya me quedó claro ahora con la explicación. Pude verlo. Y lo demás entonces tenía problemas también con el internet. No tenía, en mi caso no tenía problema de internet. O sea, ahí
en esa parte, en el M de Es Solid. Carmona que me está hablando, Carmona. Sí, sí. Sí, tú fuiste de lo creativo de tu examen, muy creativo tú fuiste. No sea tan creativo a veces, no se puede ser tan creativo, tú oye, no, a veces no se puede ser tan creativo porque cuando la creatividad realmente tú la tienes que utilizar cuando tú estás seguro de lo que tú estás haciendo, no puedes ser tan creativo. Porque si yo no le diera entonces a ustedes la oportunidad de corregir, hubieran quemado todito ahí, quemado, entonces no tienen que ir a los seguros. Entonces, En mi caso, profe, yo no estuve en la clase cuando se dio ese tema y yo he tenido problemas con el MD Solid. Después de que se cumplió un mes, me pide que pague una vaina ahí y realmente ahora mismo no puedo y no he podido volverlo a instalar gratis. Él no pide nada. Desinstálalo y busca entonces cuál es porque yo tengo con esto como 10 años con ese módulo mío gratis. Como 10 años tengo yo con ese módulo. Es más, yo no sé si existe una actualización, porque esto tiene todo esto es todo materiales. Y entonces yo no sé, a mí nunca me ha pedido me ha pedido realmente algo que para pagar, nunca. Yo tengo un serial, yo lo voy a pasar por el grupo para las personas que tienen problemas con la licencia. Sí. Bien. Entonces, señores, o sea, porque muchos hicieron bien el problema de los cortes, la mayoría, casi el 80%, donde fallaron fue con el tema de la sección. Entonces yo, ahí en serio, yo realmente me declaro competente, porque usted veía los valores acá, usted estaba mirando que el momento de inercia en X era 204, o sea, y es porque eso pone los valores ahí, pone el 3, y eso ya dale acá, ay, no sé, o sea, no sé. Y lo grande es que me lo presentaban, esta pantalla acá, me la ponían ahí, la ponían en el examen. Yo realmente no entendí mucho esa parte. Pero bien, olvídense de eso. Lo importante, ¿qué no entienden después del corte? ¿Qué no entienden? ¿Vieron cómo se determinamos entonces los valores esto? El momento, aquí de lo único que me interesa aquí es el momento de inercia, fíjense, el momento de inercia. Y calcular cuál es la distancia realmente que yo tengo en Y. Esa parte, eso es lo único que me interesa acá. Esos dos valores para yo saber entonces cuál es mi C. O sea, pero eso porque lo que yo hago con esto es lo hago realmente y después lo compruebo. Ah, pero fallé. Entonces me devuelvo a buscar el error porque tengo un error. O sea, así es que lo hago y así es que les recomiendo a ustedes. Ustedes lo tienen que hacer y utilizan ya, o sea, cuando terminen. Por ejemplo, usted hace un corte y usted mira su diagrama, o sea, mira su M de Sol y mierda, me dio bien. Ah, perfecto, déjame seguir. Ah, pero mira, me están dando bien los valores. Igual, voy a hacer entonces el cálculo del momento de inercia. Lo hago a mano, mi tablita, toda una tabla. Entonces, una cosa a los creativos de muchos de ustedes que son creativos ahí. O sea, la mayoría de los libros utiliza una tabla simplificada porque ellos solamente utilizan el momento de inercia con respecto al eje centroidal. Y eso le complica entonces la existencia cuando tienen entonces que calcular el producto de inercia. Realmente. No hay libro que mezcle los dos momentos de inercia. Yo no lo he visto. Entonces, yo entiendo, trabajar una tabla es más fácil que tú trabajar una formulación que ni siquiera tú sabes dónde está la formulación esa. Pero si lo hacen bien no hay problema. Ahora, el problema es cuando lo hacen mal. Entonces, y ahí, entonces se complicaron la existencia.
Entonces salimos de este problema completo. No tiene más inquietud, más cuestionamiento para entonces nosotros seguir entonces realmente con el otro problema. Vamos a este entonces. Acá tampoco sé lo que hicieron. Copiaron, no sé si copiaron. Entonces no sé, pero vamos a ver entonces cómo yo les resuelvo a ustedes este problema. Dice, hallar el valor de la flecha en el punto medio. Es decir, yo quiero esa flecha que yo quiero. Miren, esa flecha, eso. Esa es la curva de la elástica y yo quiero esa flecha. Entonces, por el método de doble integración. Bueno, perfecto. Siempre es bueno cuando usted está haciendo, determinando elástica, dibuje su elástica a mano, para usted saber lo que usted quiere, o sea, porque realmente esto se ve sencillo, dibujarla, pero realmente el comportamiento varía, porque varía de las cargas que tú tengas y de los apoyos. Entonces realmente trazar una elástica, inclusive trazarla a mano, no es fácil. Entonces, si ustedes se fijan, el momento, esto da un diagrama de momento, ¿qué cuánto? Como esto es 2000, entonces la carga que tengo, la mitad es 1000. O sea, esto carga con 1000. Entonces, 1000 por 5000, por 5 me da 5000. Ya yo sé que es el momento máximo. Pero bueno, ¿qué hacemos? Calculamos reacciones. Entonces, sumatoria de F de Y, RA, RB, eso fíjense que fueron el análisis que yo le hice. Yo determiné que las reacciones RA y RB son 1000. ¿Por qué? Porque la viga es simétrica. Entonces, hacemos un primer corte. Vamos a ver. ¿Por qué yo hago un primer corte? ¿Por qué yo hago un primer corte? Y si ustedes se fijan, no hice más corte. Miren, aquí no hice más corte. No hice, solamente me quedé con el primer corte. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque solamente es una carga y la viga es simétrica. No. Recuérdate que tú vas. ¿De qué se trata la doble integración? La doble integración realmente te dice a ti la ecuación de la elástica, la define una ecuación, una derivada de segundo orden, que dice E por I, derivada de segundo orden de Y con respecto a X, realmente es igual al momento flector. Eso es. Entonces, para yo conseguir esa curva, esa ecuación diferencial, yo debo calcular el momento. ¿Pero qué momento yo calculo? Hay una teoría donde realmente te calculan una curva de momento para toda la viga. Eso le digo a los creativos, por ejemplo, que estén mirando páginas por ahí. Cuando vean en un momento, en la ecuación de un momento, por ejemplo, vean no un paréntesis, sino realmente y no un paréntesis lineado, o sea, ¿cómo le digo? Que no sea la curva, el paréntesis en la curva, como este, por ejemplo, como este. Fíjense acá, como esto, sino que lo vean como si fuera igual, mayor o igual, o menor o igual, mayor o menor. O sea, el paréntesis pero convertido ya en línea. Eso es una teoría que tiene, que entenderla realmente tiene su explicación. Pero no me tengo que complicar la existencia. No me la tengo que complicar. Inclusive, si ustedes agarran el libro de Singer, que es el que tiene esa tabla de Figer de Singer, se van a dar cuenta de que él utiliza en la resolución del problema de doble integración ese método. Este convierte los paréntesis curvos en paréntesis lineales. Pero él lo que hace es eso tiene una teoría. Él dice, bueno, yo tengo en esta ecuación de momento
tengo varias ecuaciones de momento y hay una que tiene entonces todos los tramos ya, y entonces cuando pasa ese asunto, él convierte entonces esos paréntesis en paréntesis lineales. Es una teoría. Pero eso, yo digo, bueno, ¿para qué me voy a complicar la existencia? Si yo sé hacer corte y determinar entonces las ecuaciones de momento en cada corte. Por eso yo se lo pongo a ustedes. Fíjense que cuando yo le pongo una ecuación de cortante de momento, yo se lo encierro se lo encierro. Eso significa entonces que ya es una ecuación. Eso es una ecuación. En el caso entonces de que yo esté trabajando, por ejemplo, con deformación por doble integración, yo simple y llanamente agarro la ecuación de momento que yo quiera en el corte que yo quiera. Y ya, por eso la traigo. Entonces, acá, ¿por qué en este problema, para aterrizarlo, yo puedo quedarme solamente con el primer corte? Sencillo, por una razón sencilla. Porque yo quiero realmente el corte, la elástica, la deformación de la viga en la mitad. En ese punto. ¿Dónde? En x igual 5. Ahí es que yo la quiero, fíjense, en la mitad. Pero el primer corte me llega de 0 a 5. Entonces está bien. Sí, y eso es la clave acá, entender esto de doble integración. Si yo le pidiera a ustedes la deformación en 6, en x igual 6, esta ecuación no me sirve para nada. O sea, el primer corte. Porque 6, ¿dónde está? ¿En qué corte cae 6? X igual 6. Si la viga es de 10. O sea, esta viga es de 10. De 0, de 5 y 5. Entonces, 0 a 5 a la mitad y de 5 a 10. Entonces, ¿dónde cae 6? Cae en el primer corte o en el segundo corte. Entonces, significa que para yo entonces calcular esa elástica, esa deformación, debo calcular entonces, obtener la ecuación de momento del segundo corte. Esa no me sirve. Igual, con esta ecuación, con esa ecuación de momento, yo no puedo determinar la pendiente de la elástica aquí en este punto. No la puedo determinar. ¿Por qué? Porque esa curva no es de ese tramo. Esa curva es del primer tramo. Yo puedo determinar la pendiente en A, pero no en B. Todo lo que está entre 0 y 5 yo lo puedo determinar con esa ecuación que ya yo he determinado, con m de x igual a 1000x. Ya. Ahora, de 5 a 10, nada. No sirve para nada esa ecuación. Eso lo entienden. Si eso entienden, ya. ¿El resto qué significa? Eso es doble integral. Eso es materiales 2. Ya, el resto es cálculo. Ya, el resto es cálculo. Esa es la teoría de doble integración. Yo calculo una ecuación de momento en función de el dato de la elástica que me pida. Yo evalúo en qué tramo, en qué corte me cae entonces lo que me están pidiendo. En función de dónde me cae, de dónde me piden, entonces yo hago los cortes y calculo la ecuación de momento, porque yo lo que tengo que calcular es una ecuación de momento. No un valor de momento, sino una ecuación. Una ecuación. ¿Se entiende eso? Pregunto si se entiende. Le estoy preguntando para seguir. Siga. Ok. Bien, entonces ya tengo la ecuación de momento, y esa ecuación entonces ya yo tengo la diferencial, la ecuación diferencial de la elástica, E por I, una diferencial, una ecuación de segundo orden igual a m de x. Sustituyo, fíjense entonces, E por I, la ecuación diferencial igual a 1000x. ¿Qué significa eso? Que a mí me interesa conocer dos valores, la pendiente y la deformación en sí. Es decir, me interesa conocer a d y de x y me interesa conocer entonces a y.
Entonces eso significa que yo para hacer eso debo integrar. Y entonces si quiero determinar la pendiente, integro una sola vez. Pero si quiero determinar a y, tengo que integrar entonces 2 veces. Y de ahí el nombre de doble integración. Entonces, miren lo que dice acá. Ecuación de la pendiente, primera integración. O sea, yo voy a determinar la ecuación de la pendiente. Entonces, fíjense qué fácil es esto. E por i, una ecuación diferencial de segundo orden igual a 1000x. Pero esto, fíjense, esto matemáticamente que ustedes ven acá, d segunda, o sea, d al cuadrado por y, es d por quién, por dy. Y aquí dx cuadrado es dx por dx. Eso se ve, fíjense. Entonces, ¿qué hago? Integro entonces eso que hice acá. Y entonces siempre recuerden algo, que eso fue lo único que yo me aprendí de memoria en cálculo integral. La integral mata la diferencial. Miren, y eso es así lo que yo le estoy diciendo. Miren el gusanito de la integral y miren una de suelta acá. Ya eso se va con eso. Y me queda entonces en esa integral, ya me queda e por i de i de x igual a quién, al otro integral de acá al lado. Entonces, si yo integro esto de aquí al lado, ¿qué significa? Aumento el exponente y divido. Entonces, y como tengo una integral indefinida, entonces tengo que tener una constante integración. Es decir, en definitiva me queda entonces e por i de x igual a 1000x cuadrado sobre 2 más c1. Y esa ecuación representa la ecuación de la pendiente de la curva elástica en el primer corte, desde 0 a 5. Pero a mí no me piden la pendiente, yo no le pedí a usted la pendiente, le pedí realmente la flecha máxima, que es y máximo en ese punto medio. Entonces, ¿qué tengo? Vamos entonces ahora a conseguir esa ecuación. Entonces, ecuación general del elástico. Para eso, entonces, ¿qué tengo que hacer? Integrar 2 veces. Entonces, si ustedes se fijan, yo lo que voy a hacer es que esta de x que está acá en el denominador lo paso para allá. Y tengo entonces ya, y voy a integrar. Entonces, ¿qué tengo? Tengo el integral, recuérdense, el gusanito mata la d. Entonces me queda e por i. Y tengo aquí ya la integral de esto. Esto es quién. Elevo al, este le sumo 1. Entonces divido 3 por 2, 6. Más c1x, o sea, aquí tengo la x a la 0. Entonces le sumo un 1. Y tengo entonces la otra, ya me queda una constante integración. Y entonces, fíjense que las dos nubecitas que yo tengo acá representa uno la pendiente de la elástica y el otro representa entonces la curva de la elástica en el primer corte. Entonces, si ustedes se fijan, para yo encontrar los valores acá, debo determinar aquí en C1 y C2, que tengo dos constantes de integración. Entonces, eso de su cálculo, fíjense, todo esto, desde después de acá, todo esto es cálculo. Entonces, ¿cómo se determina la constante de integración? Evaluando las condiciones de frontera. ¿Cuáles son las condiciones de frontera? Son las condiciones que me da realmente esa curva. O sea, yo analizo la curva. ¿Cuál curva? La curva de la elástica. Entonces, fíjense cómo se analiza. Digo, bueno, cuando x es 5, fíjense, cuando x es 5, que es este valor acá. Cuando x es 5, acá, cuando yo estoy acá, ¿qué pasa realmente con la elástica? O sea, la elástica alcanza una barriguita, la barriguita máxima. Si hay una barriguita máxima, entonces significa entonces que ahí la pendiente, o sea, la tangente que representa la pendiente de una recta, en ese punto, realmente es 0. Y la pendiente, porque no hay inclinación, recuérdense, pendiente es inclinación. Entonces, ¿cómo yo consigo la pendiente en cálculo? Haciendo la primera derivada. Entonces, ¿qué yo hago acá? Yo digo, pero mira, yo sé esto. Eso significa entonces que la pendiente de y de x es 0. Entonces, ¿dónde? Esto es en 5. Entonces, pero aquí yo tengo
¿Cuál es mi ecuación de pendiente? Es esta. Entonces yo digo E por I, porque en la pendiente ¿cuánto vale? Que es de I de Y. De Y de X, 0. Sustituyo acá, miren. 0. Entonces, ¿por quién? Por 1000 por E. ¿A dónde es que yo tengo la pendiente 0? En 5. 5 al cuadrado. Fíjense, 5 al cuadrado sobre 2 más C1. De ahí despejo a C1. C1 es menos 12.500. Ya determiné a C1. Entonces me voy a la otra condición de frontera. ¿Cuál es? Yo sé una cosa, siempre en los extremos realmente, en este caso, si no hay una carga aplicada, entonces, ¿qué tengo yo? Tengo, si X es 0, Y es 0. Entonces, es decir, la deformación parte acá de 0. Entonces, parte de 0, entonces en X0, Y 0. Entonces sustituyo, fíjense, pero ¿dónde sustituye? ¿En qué ecuación? En la ecuación de la elástica, ahora acá. Entonces digo, si X es 0, entonces Y es 0. Entonces de ahí despejo, como ya yo tengo a C1, despejo entonces a C2, pero C1 es 0. Entonces me queda, fíjense, 0, 0, 0, me queda que C2 es 0. Pues ya yo determiné entonces ya mis dos constantes, a C1 y a C2. Entonces la sustituyo acá. Tengo a E por I 1000X cubo sobre 6 menos 12.000X. Ya, y esa es la ecuación realmente de la elástica para ese problema. No es esta. No es esta, porque aquí tengo dos constantes de integración. Entonces es esta. Entonces ya lo que tengo que hacer es evaluar para X igual 5 pies. Entonces ya pongo el valor 1000 por 5 al cubo sobre 6 menos 12. Entonces, y eso me da ¿cuánto? Y es igual a menos 500.000 pulgadas. Eso es lo que sale acá. Eso es eso. Si asumo que E por I es 1, que no es 1, recuérdense, nunca va a ser 1. Pero asumiendo eso para hacer la comprobación en el M de sólido. Preguntas. Puede continuar, profe. Bien. Entonces ya ahí terminó. Vamos a hacer ese problema entonces, a determinar esto ¿por quién? Por M de sólido. Voy entonces acá, voy a borrar todo lo que tengo de M de sólido y lo vamos a hacer entonces para que ustedes vean. Bien, entonces vamos a ver cómo se hace. Tengo una viga, esa viga ¿cuánto tiene? 10, ¿cuánto? Pie. Entonces aquí tengo 0,10, ya tengo mi viga acá, tengo una carga hacia abajo, eso está en cuánto, en 5 pies. ¿Y cuánto vale esa carga? Esa carga dijimos que vale 2000, perdón. Entonces, ¿qué tenemos? Ya acá. Entonces, fíjense que está acá. Eso es lo mismo que teníamos, los 5000. Entonces, vamos a ver acá, entonces, la deflexión. Fíjense entonces acá. Esto es, ¿en qué yo la quiero? La voy a calcular en pie cuadrado. Entonces, ok. Y mira, salió igualito ahí. O sea, en pulgadas. Fíjense que ya esto está en pulgadas y la convertí en pulgadas porque tenía pie, la convertí en pulgadas. Fíjense que da igualito, señores. O sea, si ustedes se fijan, eso es eso que está acá. Vamos a ver si se la pongo. No puedo.
no la puedo. Pero ustedes lo vieron que dio igual. O sea, fíjense que dio acá esto que está acá. Este valor. Dio como da M de sólido. Lo están visualizando el M de sólido, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, Sí, el problema, Sí, lo vemos. que salimos de ese problema. Vamos entonces al otro problema. Entonces, en el otro problema que yo tengo realmente aquí, fíjense, esto es una ménsula. Visualizan la ménsula, ¿verdad que sí? Sí. Sí. Entonces, aquí lo que me están diciendo realmente en el extremo libre, que es este extremo. Entonces, aquí, fíjense, para que todo dibujo mi curva L elástica. Entonces, realmente, donde yo quiero, o sea, así no me vale. ¿Por qué no me vale? Porque realmente o sea, yo quiero es en C. Si tomo ménsula en A, realmente dejo a el efecto que tiene B. Entonces lo que hago es que tomo ménsula en C, lleve todo a C. Pero para tomar ménsula en C, entonces tengo que calcular las reacciones acá, para calcular entonces este apoyo y este momento. Entonces calculo las reacciones en el empotramiento. Me da entonces que R, ¿cuánto? 8K. Eso es, ya digo, sumatoria de F de Y igual 0, menos 4K, o sea, Q, entonces más 4K, esta que sube para arriba, más R. Pero ¿quién es Q? Q es 4 por 3, 12. Entonces de ahí despejo a R, que está este apoyo. Y calculo el momento, lo mismo. Q por 2 más 4 por 3, que es esta distancia de acá, más M, me da 12. Entonces fíjense que ya yo convertí esto en la carga concentrada, o sea, distribuida uniforme, en esta carga puntual, en el momento y en esta concentrada. Entonces dibujo esta genera ¿quién? Esta que está acá, esta carga genera este diagrama de momento. Esta que está acá, la de 8, realmente, ¿qué genera? Genera este diagrama. El momento genera este diagrama. Y esta carguita de 4 genera este diagrama. Entonces, fíjense que lo que hice fue cálculo de por I, área AC por XC, o sea, tomando entonces el centroide con respecto a quién, a C. Y entonces el lado recto ya aplico mi fórmula para cada una, que ustedes la tienen en la tabla de formación, y eso da menos 42.000.00.01 milímetros. Ya. Pregunta hasta ahí, para hacerlo entonces en M de Solids. No sé si entendieron esto que está acá. Aquí eso es fundamental entenderlo, porque fíjense que cómo va el elástico. Entonces mi ménsula, ¿cómo yo hago ménsula? O sea, porque ménsula yo tomo o en el inicio o en el final del área. Entonces aquí voy a dejar el punto donde yo voy a tomar, donde yo quiero la ménsula. Entonces lo que hice fue que invertí. Tomé ménsula entonces en C y ya, ahí resolví mi problema. ¿Cómo se ve eso entonces en M de Solid? Vamos a hacerlo entonces en M de Solid. Voy a borrar acá todo. Entro a M de Solids. ¿Qué tengo? Tengo entonces una ménsula. Fíjense, la ménsula así mismo está. Entonces, esa ménsula tiene ¿cuántos metros tiene? Eso es metro. Tiene entonces 4 metros. Entonces ya me aparece la ménsula. Entonces, ¿qué tengo? Tengo entonces una concentrada. Esa concentrada está entonces a 1 metro. Entonces tengo acá 1 metro. ¿Y cuánto vale esa concentrada? Esa concentrada vale 4. Y entonces esto es kilonewton acá. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, Sí. profesor. Bueno, aquí tengo que edito, entonces, y es hacia arriba, que es acá. Entonces tengo la concentrada, la otra que me aparece es la concentrada. Entonces, que es desde dónde? Desde 0 a donde a 4. Entonces, ¿cuál es la magnitud de la concentrada? 3. Y eso está en qué? En kilonewton sobre metro. Kilonewton sobre metro.
Entonces, esos son los valores. Entonces, me voy acá, slope. Esto lo llevo entonces aquí a kilonewton metro cuadrado. Ok, entonces, esto está en pulgada, acá en milímetro. Míralo acá. 42, 42.000, y eso es lo que da acá, menos 42.000 milímetros. Preguntas. Y por último, tenemos entonces ya el último problema, que esto, yo realmente ahí no sé qué ustedes hicieron, porque ni siquiera los creativos, o sea, muchos creativos de ahí, tomaron la tabla que yo le dije a ustedes, porque yo le di una jodida tabla a ustedes, y entonces fueron de creativos, así estaban con esas neuronas ahí. Es bueno, yo no le estoy matando la creatividad a ustedes, pero tiene que saber cuándo ser creativo, hermano. Si para ser creativo usted tiene que tener dominio de las cosas. No se ponga a inventar si usted no tiene dominio de las cosas con la creación. Yo le di una tabla, o apliquen esa tabla. Entonces, ¿qué tengo? Tengo una carga concentrada, o sea, esa tabla, ¿qué es esta? Vamos a ver, mírenla acá. ¿Cuál es el caso? Ese caso, el caso 7, donde tengo una sola viga, simplemente apoyada con una fuerza concentrada. Eso ya, eso lo aplico ahí. ¿Qué me piden? Me piden en el centro, o sea, no la máxima, en el centro. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Eso fue lo que nosotros aplicamos acá. A ver. Yo agarro mi caso 7, fíjense, aplicando el caso 7, entonces tengo PB 48 por I, 13L menos 4B. Entonces aquí B es la distancia más corta. ¿Cuánto es B? 2. Y L es todo. Y P, ya eso sustituyo ahí. Ya miren ahí, sustituyo. Delta da 11.833.33, qué sé yo cuánto. Vamos a hacerlo en MDSolid. O sea, ¿cómo se ve en MDSolid esto? Vamos a ver. Entonces tengo una viga. Esa viga dice que tiene 10 metros. Eso es metro y tiene 10. Entonces los soportes están entonces, y esto en cuánto, en 10. Y tengo una carga que está a 2 metros hacia abajo. 2 metros. 2 metros. ¿Y cuánto vale esa carga? Eso vale 1000. Y eso es que 1000 kilonewton. Entonces me voy a opción, slow, E por I, entonces esto es kilo newton metro. Entonces lo llevo acá. Entonces, mielquina, aquí hay problema. No es 11.000, ¿verdad? Y entonces aquí que está dando cuánto. ¿Qué pasa ahí entonces? ¿Ah? ¿Lo están viendo lo que yo le estoy diciendo? Pregunto, señor. Sí, profesor. ¿Cuál es el problema que hay? Usted en el MD está dando 12.000 y todo. 12.000 y algo. 12.000 Sí. y algo, ¿verdad que sí? Sí. Y aquí está dando realmente, en el ejemplo que tenemos nosotros, 11.000. ¿Y por qué es eso? Eso es porque él está tomando la deflexión máxima. Pero
fíjense que la deflexión él la tiene máxima en x igual a 4.34, pero yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo en el medio. ¿Y el medio cuánto es? 5. Entonces vengo acá, no sé si vieron esto, close. Tengo opción. Entonces, diagram detalles. Entonces pongo acá cuánto. Fíjense la pendiente o la elástica. Y lo pongo entonces en 5. Entonces fíjense. Mírenlo acá. En 5, 11.000 y pico. Fíjense, 11 puntos y pico. Que da esto. Que está acá. Volví a las 6 milímetros. ¿Se ve eso? ¿Sabieron qué hice? Oh, sí, profesor. Entonces, o sea, ¿cuál es el problema? El problema es que aquí él te la está presentando como en la máxima, pero tú no quieres la máxima realmente, tú quieres ¿a quién es que tú quieres? En el punto medio. En el punto medio, correcto, que es 5. Entonces ahí ustedes pueden ya con eso. Yo la quiero, por ejemplo, la elástica en, vamos a suponer, esto es en, tengo acá, 7. Y ahí me la da, entonces, fíjate, me dice 8 puntos y algo, 8.000 y algo. Preguntas. Entonces, ahí, señores, están ya todos los problemas de su parcial. Todos. ¿Qué pregunta tienen?